Capítulo 7, y vamos a continuar viendo el tema sobre el arrepentimiento falso, que es el tema que empezamos a ver desde el capítulo 6 o desde el capítulo 5, 15 hacia adelante, donde Dios dice el porqué de su juicio contra Israel, o sea, el imperio del norte, y hablan sobre, en el capítulo 5, Dios habla de que ellos no quieren arrepentirse. Si ustedes ven el versículo 4 del 5 como repaso, ellos prefieren la fornicación o tienen espíritu de fornicación, que ellos no conocen a Dios. Versículo 5, que ellos son soberbios, arrogantes, ¿no? Esas son las denuncias que Dios hace en contra de su pueblo. Y entonces por eso, versículo 6 de Oseas, capítulo 5, estamos resumiendo, Dios dice que aunque ellos se maten siendo religiosos y sacrifiquen, que Él no va a aceptar sus sacrificios porque no lo buscan, porque realmente no son genuinos en su búsqueda a Dios. Entonces nos pasamos la semana pasada viendo todo el capítulo 6, hablando el tema de lo que es el falso arrepentimiento. ¿Qué es un falso arrepentimiento? Y concluimos tres cosas sobre lo que es un falso arrepentimiento, según la palabra, ¿no? Según la Biblia. Número uno, un falso arrepentimiento es cuando no te toca la mente ni el corazón, o sea, es de boca para afuera, nosotros decimos así popularmente, en donde podemos decir muchas cosas, pero nuestro corazón no está de acuerdo a lo que hablamos, no tenemos el compromiso. ¿Okay? Número uno, falso arrepentimiento, en donde no hay un cambio de corazón y de mente, sino que es todo de boca para afuera, no hay compromiso. Número dos, lo vestimos muy bien de religiosidad. Podemos ser muy legalistas, podemos ser muy religiosos, en el sentido de que podemos hacer muchas cosas de religión, ¿no? Podemos jugar a la religión. Ofrendar, dar, hacer sacrificios, apoyar aquí, apoyar allá, estar metido en todo lo que la iglesia ofrece en términos de ministerios, pero cuando se trata de pasión por Dios, vivir por Dios durante la semana, en el transcurso en mis relaciones con mi esposo, en el trabajo, Dios no está ahí. Soy yo soy la que mando. Pero cuando se trata de ofrecer un show, soy muy religiosa, muy ferviente. Entonces, el segundo punto que vimos en cuanto al falso arrepentimiento, que está lleno de religión, pero no hay consistencia, no hay esencia. Y el último punto que vimos la semana pasada sobre eso, lo que vimos en el capítulo 6, versículo 6, ¿no? Ahí ustedes pueden ver sobre que Dios está harto de los holocaustos que Dios prefiere la obediencia y el conocimiento, ¿no? Y como Dios le mandó los profetas. Ok, y el tercer punto que vimos en cuanto al falso arrepentimiento es cuando no cambia nuestro accionar, no cambia nuestro estilo de vida. O sea, no llega a cambiarnos. Seguimos siendo las mismas personas podridas de antes. No solamente cambiamos de vestido. Antes teníamos una camiseta que decía yo vivo para mí, ahora tengo una camiseta que dice yo vivo para Cristo, pero en mi interior sigo siendo yo vivo para mí. Seguimos podridos por antes. Y eso es lo que vimos en el versículo 7 del capítulo 6, donde habla sobre cómo están llenos de iniquidad. Fuimos al pasaje de Isaías, si se acuerdan, Isaías capítulo 1, les leí el pasaje de Isaías capítulo 1. Mencioné el pasaje de Isaías 53, que también habla sobre este tema de que Dios está harto de su sistema religioso y sus rituales y sus sacrificios, que lo que Dios quiere es obediencia, compromiso, pasión por Él. Y terminamos entonces la semana pasada leyendo el pasaje de Hebreos capítulo 3. Yo empecé leyendo desde el capítulo 2 y me fui hasta el capítulo 4. Si ustedes se recuerdan, salteé varios versículos y básicamente el pasaje de Hebreos cuando leímos es que el autor hace un llamado a los creyentes a que no caigamos en el mismo error de los israelitas. ¿Cuál fue el error de los israelitas? Es que ellos no entraron al descanso, o sea, la tierra prometida, refiriéndose a esos 40 años cuando estuvieron dando vueltas en el desierto, por falta de fe y obediencia a su Dios. Y entonces se nos exhorta a que nosotros no caigamos en el mismo error por no tener fe ni obediencia. Y con eso queremos decir que la fe es un diario, todos los días que me levante tengo que tener
avivar mi fe para con Dios, porque muy fácil puedo dejar de creer. Y conocemos casos donde personas empiezan el camino cristiano, pero dejan entonces de creer. Y el cristianismo se vuelve una cultura, un ritual, un hábito, algo como ir a ver el fútbol, ¿no? Pero no algo que toque mi ser, que cambie mi vida, que cambie mi modo de pensar, que dirija mi forma de tomar acciones, etc. Entonces uno puede dejar de creer y caer en la incredulidad como Israel, y eso es marcado por cuando dejamos de obedecer a Dios. Cuando seleccionamos algunas partes de la Biblia como convenientes, esos son fáciles de obedecer, pero otros pasajes de la Biblia no me gustan, me caen mal, y entonces no lo obedezco, no adecuo la palabra a mi manera. Es lo que Israel hacía. Y pensaban que con tanto sacrificio Dios les iba a decir, está bien, los acepto. Y acá Dios los denuncia y les dice, no, van a ir a juicio. Llegamos al capítulo 7. Vamos a leer. Son 16 versículos, es un pasaje muy corto. Si ustedes me acompañan, a mí me gustaría leérselos porque quiero hacer énfasis en algunas palabras, porque seguimos hablando sobre este tema del arrepentimiento falso. Y acá en el capítulo 7 se nos da detalladamente ahora sobre la falsedad de lo que ellos profetizaban ser, que era pueblo de Dios, ¿no? La falsedad de su profesión. Es como titulamos o se puede titular este capítulo 7. Miren lo que dice versículo 1. Estamos en Oseas 7:1. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con su mentira. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa hasta que haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno. A sus artificios toda la noche duerme en su hornero. A la mañana está encendida como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Le haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que han anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón. Cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron. Se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes espadas por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Ok, ahí está el edicto de Dios. Vamos a ver los primeros 7 versículos y después le vamos a hacer refresco a la historia de Segunda de Reyes que leímos la otra vez, porque acá donde lo que leímos de Reyes va a encajar muy bien. Terminamos el capítulo 6 diciendo que los mismos sacerdotes, en vez de enseñar a lo que Dios manda, en vez de enseñar la ley de Dios, ellos tergiversaban la ley de Dios y no enseñaban nada, enseñaban lo que les convenía. Bueno, el capítulo 6 termina diciendo que no solamente enseñaba lo que convenía, sino que ellos tramaban, como ladrones, en el versículo 9 al final, como ladrones, desorientando a los adoradores que iban a ofrecer sacrificios. Según Deuteronomio dice que cuando iban a ofrecer sacrificio, Dios les indicaba el lugar donde tenían que ofrecerlo. Y Dios les decía, ahí donde ese lugar que yo les indique, allá van y ofrecen el sacrificio. Bueno,
La gente quería hacer eso, pero los sacerdotes ponían trampas en el camino para que ofrezcan los sacrificios donde ellos estaban. Y así obtener más, ganancia, dinero, sacrificado, etcétera. O sea, la avaricia, ¿no? Así terminamos el capítulo 6, donde desorientaban al pueblo para que les traiga más a ellos y así abandonen o no hagan caso en donde Dios ordenó que deben de ofrecer sacrificio. El capítulo 7 empieza denunciando a los gobernantes. Entonces, de los sacerdotes pasamos a los gobernantes. Y el versículo 1 habla sobre, miren lo que dice, sobre curar, sobre sanar. Acá la palabra sanar por Oseas es muy importante porque habla que Dios intenciona renovar a su pueblo espiritualmente de la rebelión de su pecado. Es la intención de Dios, sanar a su cuerpo, renovarlo, a su pueblo de su pecado, porque el pecado es visto como una enfermedad. Entonces, si el pecado es una enfermedad, Dios quiere sanar de esta iniquidad, de esta maldad. ¿Okay? Pero, Israel no acepta esta sanidad de Dios. Dios la ha expuesto, Dios quiere sanarlos, pero Israel rehúsa ser sanado. Y eso es lo que habla el primer versículo 1. Porque tratan falsamente, siguen actuando falsamente, ¿ok? Y habla sobre ladrón y bandidos afuera. Es como se compara al pueblo de Dios. Y este es el pecado de todo el pueblo, el pecado de que ellos, en vez de ser pueblo especial, pueblo santo de Dios, se están comportando como pueblo bandido, como pueblo de ladrones. O sea, acá Dios los está denunciando como ladrones, como bandidos. Este es Israel, Efraín, Samaria, que son las mismas palabras para hablar de las 10 tribus del norte. ¿Okay? Cuando se dividió en el 920 a.C. con el liderazgo de Roboam I. Esto ya lo hemos visto. Entonces, versículo 2 dice que Dios recordará, porque si ellos no se arrepienten, como Dios les ha propuesto a través de Oseas que regresen a Él, que busquen de Él, si ellos no se arrepienten, entonces lo que va a suceder es que no van a ser perdonados de su maldad. Dios va a recordar toda su maldad. ¿Okay? Dios tiene los pecados de su pueblo documentados en su memoria. O sea, si ellos no se arrepienten, esos pecados se van a mantener ahí. No van a ser borrados, porque la actitud de ellos es de no arrepentirse, ¿no? Y esto es la señal de lo que les estaba diciendo, de lo que es un corazón no arrepentido. Una persona que no se arrepiente, ahí versículos dice, no considera en su corazón. ¿Okay? El pueblo no arrepentido no consideraba en su corazón lo grave de su maldad y de su rebelión. Y es una característica muy interesante de añadir a la persona no arrepentida, es que no tiene consideración de la gravedad de su transgresión, de su pecado contra Dios. Y es por eso que lo que sigue es juicio. ¿Okay? Y después se mencionan sus hechos. Ahora, del versículo 3 al 6 se menciona ellos. ¿Okay? Y acá dentro de ellos está el pueblo de Israel, pero específicamente está hablando de los líderes, de los reyes del pueblo. ¿Okay? Miren conmigo. Versículo 3. Dice que con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. O sea, dentro de la administración de dirección del pueblo, ¿cómo es que ellos se dirigen? Con la maldad y con la mentira. ¿Qué es la descripción? Uno diría, bueno, esto es tan relevante porque eso es lo que caracteriza la política en nuestros tiempos. La política en nuestros tiempos es caracterizado por la maldad y la mentira. Cuando uno dice que es todo política, uno da a entender es que no hay que confiar, no es la verdad. Saben cambiar la verdad, saben usar la verdad para sus fines, saben distorsionarla. Bueno, esto nació con el pueblo de Dios. No hay nada nuevo que la política sea distorsionada en nuestros tiempos, cuando en el mismo pueblo de Dios, miles de años atrás, cuando tenía la ley de Dios, el conocimiento de Dios, que Dios habló en contra de esto, como no deben de portarse, ellos mismos lo hacían, los líderes de arriba.
los reyes, ¿ok? Entonces son ellos. Y entonces se usa una imagen, versículo 4, se usa una imagen del panadero, el que trabaja con masa, ¿ok? Y se usa la imagen del horno. Si ustedes ven ahí, versículo 4. Y esta es una ilustración para hablar sobre cómo estos líderes políticos, como los sacerdotes del capítulo 6, quemaban al pueblo en sus pecados, por decirlo así. ¿Ok? Por decirlo así, ellos trabajaban de tal manera que arruinaban el pan. No eran verdaderamente panaderos, estaban quemando la producción del pan. Y es por eso que en el versículo 5 dice que en el día del rey, miren lo que dice, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. En la celebración, ya sea cuando se inauguró al rey o cuando hubo victoria con el rey, se está hablando de cómo todo es engaño y maldad. Todo es engaño y maldad. Es lo que está tratando de decir, ¿no? Enfermaron con vino. Eran ebrios, mentirosos, tramposos. ¿Suena eso como nuestra política? Tramposos. Y esto es parte, si ustedes ven los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, estos son descripciones de lo que es el hombre sin Dios en su vida. O sea, no debemos de alarmarnos o admirarnos cuando vemos esta descripción, porque esa es la descripción nuestra. Cuando Dios no está en nuestras vidas, somos mentirosos, nos damos al placer, ya sea el vino, a la comida, lo que sea, nos damos al placer, somos tramposos, somos malos. Esa es nuestra condición sin Dios. Ahora imagínense el profeta diciéndole esto al pueblo de Dios, o para nuestros tiempos, que esto nos venga a decir a nosotros la iglesia, que nos creemos tan santos y tan piadosos, ¿no? Y no somos como el mundo, y no hacemos las cosas del mundo. Bueno, acá Israel hablaba igual, nosotros no somos como las demás naciones, somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Pero acá Dios los está denunciando porque son unos mentirosos. Porque mira lo que Dios ve en ese pueblo de Dios. Y es por eso que versículo 6 dice que su corazón está aplicada a toda maldad. Y nuevamente se usa el fuego, la metáfora de del horno, exacto. La palabra ahí es para poner trampa. Versículo 6. A sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. O sea, pasan contemplando y maquinando cómo hacer trampa. ¿Okay? Cómo planear para el mal. Esa es la idea. Y es por eso que versículo 7 dice que sus reyes, sus jueces, todos han caído. Porque no hay nadie que clame a Dios. ¿Okay? Esa es la idea. Ahora, si ustedes recuerdan Segunda de Reyes, no vamos a leerlo porque ya lo leímos, solamente me voy a referir al pasaje. Cuando se leyó Segunda de Reyes, antes de la caída de Samaria, en el capítulo 17, antes, se da la denuncia por qué Samaria cayó. Eso ya lo leímos. ¿Ok? Estamos en Segunda de Reyes. 17, ¿no? Sí. Ajá. Pero antes de 17, si ustedes comienzan a contar cuántos reyes hay antes de la caída de Samaria, desde el reinado de Azarías, rey de Judá, en el capítulo 15, ¿okay? Cuando Jeroboam II reinaba en Israel, contemos los reyes en Israel. Miren, capítulo 15, ¿okay? Cuando Jeroboam II reinaba. Después de Jeroboam vino Zacarías, ¿okay? Después de Zacarías vino Salum. Después de Salum vino Manahem. Después de Manahem vino Pecaía. Después de Pecaía vino Peca. Y después de Peca vino Jotam. Y el último, después de Jotam, es Oseas. Después de Peca vino Oseas. 6 reyes. Acaz es de Judá, ¿verdad? Hijo, rey de Judá, sí. Entonces, el imperio del norte cayó con Oseas. Desde Jeroboam II hacia Oseas, el imperio comenzó a sufrir
según la historia, cuando leemos los reyes comenzaron a matarse uno al otro. Asesinatos, no duraban más de 7 años. Desde Jeroboam duraban 40 años en el reino. Duraban casi toda una vida en el reino. Después de Jeroboam se debilitó el reino del norte y comenzaron a pasar los reyes rápidamente y comenzaron a caer por conspiración. Y una parte de la conspiración que sucedía es que una parte del reino del norte quería aliarse con Egipto. Egipto le coqueteaba. Pero Asiria tenía su mirada, ya hemos visto esa historia, ¿no? En Israel del norte y en Judá también, quería agarrarse todo ese territorio. Entonces acá se desarrolla unas artimañas políticas. Y Israel del norte comienza a jugar dos caras. Le dice sí a Asiria, se hace vasallo, le paga tributo, pero a la misma vez está en negociaciones con Egipto, por detrás de Asiria. Entonces lo que llegó a la deportación de Israel del norte, para resumirles, es que ellos se dan cuenta de la traición de Israel. Y va y toma Samaria entonces, y comienzan el periodo de nosotros somos, del cautiverio y la deportación, ¿no? Tú te debes a nosotros, no a Egipto, no podemos confiar en ti. Y en todo este tiempo Dios le vino hablando diciendo, ustedes no solamente son adúlteros conmigo, ustedes son adúlteros con los mismos, en la misma política, porque en la misma política hacen alianza doble y son traicioneros. Es lo que Dios les está diciendo. Ustedes son traicioneros espiritualmente hablando, son traicioneros políticamente hablando. Nada les sale bien. Dios les está denunciando. ¿Por qué? Porque dejaron de buscarme a mí, dejaron de adorarme a mí, de conocerme a mí, porque me dejaron a mí, nada les va a salir bien. Esa es la situación de Israel. Y esto es lo que el capítulo 7 que estamos leyendo denuncia. Ahora, uno preguntaría, la semana pasada, creo que fue la hermana Feni o Ángela que hizo el comentario pero no les cabía en la cabeza, no entendían, a cada rato tenían que meter la misma pata. No, porque no es una vez en la historia, es durante toda su historia que Israel se porta traicioneramente con su Dios. Es por eso que se escribió Oseas, o sea, adúltera, ¿no? Tenía a su Dios, pero se iba con otros maridos, y lo mismo hacía con los otros, ¿no? Traicionaba. Y entonces acá llegamos al corazón, al meollo del asunto. Miren el capítulo 7. Nos quedamos en el versículo 7 porque dice que no hay nadie que clame a él, ¿no? Pero el versículo 10 es el meollo del asunto. Y dice que la soberbia de Israel. Ahí está el asunto. Comenzaron a creerse más de lo que son. Es que somos el pueblo de Dios. Merecemos las bendiciones que Dios nos ha dicho en su ley. Clamamos a las bendiciones de Dios. Pero Dios dice, se orgullecieron ellos mismos en creer algo que no lo eran sin mí. O sea, sin Dios Israel no funcionaba. Israel dejaba de ser el pueblo, sin Dios. Con Dios era el pueblo elegido y era llamado a ejecutar su misión hacia las demás naciones, de traer la adoración del verdadero Dios. Pero sin Dios eran igual que las naciones paganas, hasta peor. Y es cuando dejaron de andar con Dios, la soberbia, cuando no necesitamos de Dios. Y este es el autoengaño que nosotros podemos caer, ¿ok? Conocemos acerca de Dios, obramos para Dios, haciendo sacrificios, obras, ofrendas, actos religiosos como Israel, pero al fin el propósito por el cual lo hago es para mi ego, para llenarme yo. No tiene nada que ver con amor a Dios, tiene más que ver con mi satisfacción, mi popularidad, mi poder, mi perfil, mi agrado entre ustedes. Es más para mí. Y eso es soberbia. La soberbia es actuar independientemente de Dios. Dios no está en el asunto. Y nosotros podemos caer en esto. ¿Okay? Cuando dejamos a Dios de un lado, cuando relegamos a Dios a un lado. La soberbia. Y dice, versículo 10, entonces esta misma soberbia que ellos tenían en su corazón, que pensaban que Dios no la veía, dígame si Dios no lee las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Porque están ocupados siendo religiosos. Dice, esta misma soberbia es la que testifica contra ellos.
y es la que no permiten que vuelva a Dios. Es tan alto el orgullo que no ellos se quebrantan y admiten su culpabilidad, lo que dice el versículo 10, y es por eso que no lo buscan. No lo buscan. Okay, estos son los cargos contra Israel. Y versículo 11 entonces, la soberbia no solamente nos hace caer en el autoengaño, pero la soberbia también nubla nuestro entendimiento, versículo 11. Nos hace tomar decisiones erráticas, decisiones turbias, equivocadas, incoherentes. Versículo 11, sin entendimiento, dice que Egipto, ahí está el plan político de Segunda de Reyes que leímos, quisieron con Egipto, pero después fue con Siria y al final ni Egipto ni Siria porque los asirios vinieron y los tomaron. Ellos mismos se tendieron la soga al cuello, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Entonces, es por eso que el versículo 12, y acá está la ley de lo que uno siembra, uno cosecha. Una ley espiritual. Dios lo castigará conforme a sus maldades, a su pecado. ¿Okay? La red que ellos pensaban tender para otros, ellos mismos se la han tendido. Versículo 13 habla sobre ay de ellos. Del versículo 13 al 15. Y miren lo que dice, porque si ustedes sacan los verbos del versículo 13 al 15, dice, se apartaron, 1, se rebelaron, 2, hablan mentiras contra Dios, 3, 4, no claman a Él de su corazón, 5, se rebelaron, versículo 14, 6, contra mí pensaron mal. Ven ahí, hay 6 cosas ahí que los describe a ellos. Y esto es parte del falso arrepentimiento. Y miren, porque está hablando Dios personalmente, dice a mí, 6 veces, ¿ok? 6 veces se habla de la rebelión del pueblo de Dios contra su mismo Dios. Vean ahí los verbos que habla sobre esa condición. ¿Okay? O sea que la rebelión era repetitiva y constante. Entonces, cuando nosotros leímos el pasaje de Hebreos y una de las preguntas que se hizo es, bueno, pero uno como creyente uno cae, uno peca, ¿no? Y entonces, ¿por qué Dios es tan duro cuando uno cae y cuando uno peca? Acá está la clave. Israel pecaba y pecaba y pecaba y su estado constante era de pecado. Y ahí es donde ellos, Dios le da el juicio, porque a pesar de que Dios los amó, y con su misericordia les trajo profeta tras profeta, ellos rechazaron, se rebelaron, le escupieron en la cara, fingieron regresar a Él, pero no regresaban. De eso estamos hablando. Cuando nosotros pecamos, el amor de Dios nos trae de vuelta a Él. Pero si yo rechazo el amor de Dios, si yo rechazo y persisto en mi maldad y en mi rebelión, en mi camino, después de haber pecado, y continúo en ese estilo de vida, caigo en lo mismo que Israel. Entonces no es que pierda la salvación, porque la salvación está garantizada, la vida eterna de parte de Dios. Es que yo estoy demostrando que yo no quiero vivir con Dios. Entonces si yo en esta vida hago mi voluntad y no la voluntad de Dios, ¿ustedes creen que en la próxima vida voy a terminar viviendo para Dios? Es acá donde yo escojo para quién vivo, o para mí o para Dios. Es acá en esta vida con quién quiero pasar el resto de la eternidad, conmigo sola o con Dios. Entonces al final de mi vida Dios me da lo que yo elegí. Si yo elegí acá hacer mi voluntad y vivir para mí, cuando venga el juicio Dios me va a decir, hágase tu voluntad, y yo contra una vida separada de mí, que es lo que es el infierno. Si en esta vida yo decido vivir para Dios, amarlo, sí caigo, sí cometo, pero regreso a Él porque su amor me atrae. No como Israel que le tiraba la puerta en la cara. Entonces, eso es lo que va a suceder en la próxima vida. Dios me va a dar de acuerdo a lo que yo elegí. Es por eso que Dios nos ha dado el libre albedrío. No nos violenta ni nos empuja a que lo aceptemos. Loco, pero no es una cosa que, ¿cómo te diría? Nosotros, como dijiste recién, la salvación no se pierde.
Y muchas personas... Esa misma actitud, pensar, si la salvación no se pierde, yo puedo hacer lo que me da la gana, esa es la misma actitud del pueblo de Israel. Somos el pueblo de Israel, somos el pueblo privilegiado, nos ha dado la tierra, nos ha dado su presencia en el templo, entonces no vamos a perder nada. Claro que perdieron, después de años de Dios lidiar con ellos y decirle que regresen a Él, que Él los iba a sanar, como dice el versículo 1, que Él los iba a perdonar, ellos decidieron tirarle la puerta. Entonces al final Dios les da lo que ellos escogen, que es juicio. Fueron condenados. Entonces el creyente, nosotros, si nosotros decimos ser creyentes, nosotros demostramos eso, no por levantar la mano y decir yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador cuando se hace una vez en mi vida el llamado. Eso yo lo tengo que efectuar cada día en mi vida. Cada día tengo que decir, Señor, yo creo en ti, tú tráeme a ti, perdóname, Señor. Cada día soy responsable delante de Dios de hacer su verdad parte de mi diario vivir. Porque si yo digo, bueno, ya soy salva, ahora puedo vivir como me da la gana, es contrario totalmente escupirle a Dios en la cara. Y es por eso que Hebreos dice, ya no hay otro sacrificio. Si rechazamos lo que Dios nos ha hecho y nos volvemos peor, como los gentiles, ¿no? O dejamos el camino, apostatamos, ya no hay otro sacrificio y igual que Israel caeremos en estar desertados, fuera, no entraremos en el reposo. O sea que al final no es una decisión de una vez, unos segundos, un minuto de llanto y quebranto. Es una vida donde uno, no es que se gana la salvación, sino que uno al empezar el caminar, al empezar esa nueva vida, uno comienza a venir a crecer y madurar en lo que significa amar a Dios. Y en ese venir y madurar caemos, tropezamos, nos desalentamos, nos deprimimos, pero siempre Dios nos va a traer a Él, porque así como Israel no lo dejó ni lo abandonó, siempre les mandaba profetas y su palabra, Dios no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Él nos va a recoger y nos va a traer. Es cuando Él nos recoge y nos trae Él que yo decido, no quiero nada contigo. Acá yo hago lo que me da la gana, como Israel, o pretendo que voy a Él, pero realmente no voy a Él. Es que yo estoy decidiendo mi final, que es una vida separada de Él. O sea, al final, la salvación es gratis. La santificación es parte de la salvación, es gratis, el proceso de madurar. Al final, como yo viva mi vida cada día, de acá hasta que el Señor me llame a su presencia, o es una prueba de que estoy en Él, o una prueba de lo que hice fue una mentira y una falsedad. Y exactamente lo que yo te iba a decir, si no hay un proceso de... Regresando a los versículos 13 y 15, ahí ustedes pueden ver que 6 veces Dios personalmente habla de cómo ellos se apartaron, se rebelaron, hablaron en contra de Dios mentiras, ¿okay? No le clamaron a Él, se rebelaron contra Él pensaron mal. Y terminamos entonces el versículo 16. Miren el versículo 16. Para así terminar esta parte, que dice, volvieron, pero no al Altísimo. Ellos decían que volvían a Dios, pero no fue a Dios donde volvían. ¿A quién volvían entonces? A sus baales, a sus dioses, al becerro de oro que adoraban, porque eso es donde adoraban, ¿no? En Betel, en el imperio del norte. Volvieron supuestamente a adorar a Dios, pero Dios dice, no soy yo a quien volvieron. Se formaron otros dioses, pero no al Altísimo, que es la palabra Él, ¿no? Fueron como arco engañoso. Imagínense cuando uno apunta con un arco, uno tiene un marco, un punto donde quiere que vaya, pero si el arco está todo torcido, no importa dónde le des, no va a ir, está torcido. Ajá. Cayeron sus príncipes a espada, y esta es la historia desde Jeroboam II a Oseas, su último rey. Pasaron como 6, 7 reyes, más o menos si contamos, y todos ellos cayeron por conspiración o porque el otro rey mató al otro rey y se impusieron unos a otros. O sea, actuaron mal, y es por eso dice que sus propios príncipes, sus propios reyes cayeron a espada, y ahí está la razón, por la soberbia de su lengua. Porque decidieron escuchar engaño y mentira y no escuchar a Dios a través de sus profetas.
esto será su escarnio en la tierra de Egipto, la burla en la tierra de Egipto. La próxima semana continuaremos con el capítulo 8. Continuaremos con el capítulo 8 de Oseas, pero nos habla a nosotros, nos dice, no tienes que decir mucho a nosotros esto sobre lo que es el falso y el verdadero arrepentimiento. Así que vuelvan a leer el pasaje, miren cómo Dios los denuncia, y Dios se toma en serio nuestro compromiso de Él o nuestra frialdad. No es cosa frívola o ya me pondré a cuentas con Dios cuando esté en una cama de hospital respirando mis últimos. No es cosa así ligera que tomar. Especialmente cuando clamamos conocerlo como Israel clamaba ser pueblo de Dios. Entonces, mayor condenación hay para aquellos que han escuchado y conocen que para aquellos que no han escuchado y no han tenido el privilegio de ser instruidos. Así que ahí vamos a terminar esta parte.